Bienvenidos a las historias de Lilith. Hola a todos, bienvenidos. Este es el capítulo número 13 de Miedo Mortal. Estamos en una cabaña paradisíaca en las montañas, disfrutando con Carol, una hermosa y divertida joven que es muy simpática y tiene ganas de divertirse un poco, ¿no? A ver si le contagia su buen humor a Jason, que está bastante serio y deprimido por no encontrar lo que buscaba en este largo viaje, ¿no? Se arriesgó bastante, ¿no? Hasta el momento. Así que vamos a ver qué sucede. Capítulo 14. En lo relativo al clima, siguieron teniendo suerte. Cuando por la mañana corrieron al cortinado, el río refulgió con el brillo de 1.000.000 de piedras preciosas. No bien terminaron de desayunar, Carol anunció que saldrían a hacer una caminata. Con el almuerzo preparado en cajas por el hotel, caminaron junto al río Cedar con un sendero bien demarcado, lleno de aves y animales pequeños. A unos 400 metros de la posada llegaron a la cascada mencionada por Carol. Consistía en una serie de salientes rocosas, cada una de aproximadamente 1,5 metros de alto. Se reunieron con varios otros turistas en un mirador de madera y contemplaron en reverente silencio el agua salvaje, que describía un salto hacia abajo. Justo debajo de ellos, un magnífico pez con los colores del arco iris, de alrededor de 1 metro de largo, emergió la turbulenta superficie del agua y, desafiando la gravedad, dio un salto hasta la primera saliente. En pocos segundos saltó nuevamente, superando con creces la segunda. «Dios mío», exclamó Jason. Recordaba haber leído que los salmones eran capaces de nadar contra la corriente en los rápidos, pero no tenía idea de que pudieran vencer el obstáculo que representaban cascadas de tanta altura. Jason y Carl permanecieron allí, como hipnotizados, mientras varios otros salmones repetían la hazaña del primero. Jason se maravilló ante la energía física desplegada por los peces. La necesidad genética de procrear era una fuerza poderosa. «Es increíble», dijo, cuando un pez particularmente grande comenzó a realizar su prodigioso recorrido. «También Alvin quedó fascinado», dijo Carol. No le costó nada a Jason imaginarlo, sobre todo dado el interés de Hayes en las hormonas del desarrollo y el crecimiento. «Vamos», dijo Carol, tomando de la mano a Jason. «Hay más todavía». Siguieron recorriendo el sendero que se alejó por un trecho del borde del río y los condujo hacia un bosque. Cuando el sendero volvió a acercarse al río, el cedar se había ensanchado y formaba un pequeño lago similar al que estaba frente a la Salmon Inn. Tenía unos 400 metros de ancho y 1.600 de largo, y su superficie estaba puntuada por pescadores. Una cabaña que parecía una réplica en miniatura de la Salmon Inn aparecía cobijada por un monte de enormes pinos. Frente a ella, al borde del agua, había un pequeño muelle con media docena de botes de remo. Carl condujo a Jason por el sendero que desembocaba en la casa y ambos transpusieron la puerta. La cabaña era una concesionaria de pesca administrada por la Salmon Inn. Hacia la derecha había un largo mostrador vidriado atendido por un hombre barbado con camisa de lana a cuadros rojos, tirantes rojos, pantalones desteñidos y botas. Jason imaginó que tendría poco más de 60 años y que habría podido personificar a la perfección a Papá Noel en un gran almacén. Dispuestas en la pared, detrás de él, había una enorme variedad de cañas de pescar. Su nombre era Stucky Griffith y Carol le presentó a Jason, comentando que Alvin había disfrutado de su charla con Stucky mientras pescaba. «Oye», exclamó Carol de pronto, «¿qué te parecería probar la mano en la pesca del salmón?» «Eso no es para mí», dijo Jason. La caza y la pesca jamás le habían interesado. «Creo que yo probaré. Vamos, acompáñame». «Sube tranquila», dijo Jason. «Yo puedo entretenerme solo». «Muy bien», dijo ella. Se dirigió a Stucky, le alquiló una caña y le compró un poco de carnada. Luego trató una vez más de convencer a Jason de que la acompañara, pero él negó con la cabeza. «¿Es aquí donde tú y Alvin estuvieron pescando?», preguntó mirando hacia el río a través de la ventana. «No», dijo Carl mientras recolectaba su equipo de pesca. «Alvin era como tú, no quiso acompañarme, pero yo pesqué un ejemplar grande». «Alvin no pescaba en absoluto»,
preguntó Jason sorprendido. No, respondió Carol. Se limitaba a observar los peces. Creí entender que Alvin le había dicho a Sebastian Frank que quería ir a pescar. ¿Qué quieres que te diga? Cuando llegamos aquí, Alvin quedó satisfecho con recorrer el lugar y observar. Ya sabes cómo son los científicos. Confundido, Jason sacudió la cabeza. Estaré en el muelle, dijo Carol con voz animada. Si llegas a cambiar de idea, ven a buscarme. Te aseguro que es muy divertido. La miró correr por el sendero de pedregullo, mientras se preguntaba por qué razón habría hecho Alvin esa investigación acerca de la pesca, para después ni siquiera arrojar la línea. Era extraño. Dos hombres entraron en la cabaña y arreglaron con Spooky para que les diera equipo, carnada y un bote. Jason salió al porche. Había varias mecedoras. Spooky había colgado del alero un comedero para pájaros, y una multitud de pájaros volaba en círculos alrededor. Jason se quedó observándolos un momento. Luego echó a andar para reunirse con Carol. El agua era transparente y alcanzaba a ver las rocas y hojas depositadas en el fondo. De pronto, un enorme salmón surgió del verde esmeralda de las aguas más profundas y saltó debajo del muelle, dirigiéndose a una zona más playa y sombreada, a unos 15 metros de distancia. Observándolo con atención, Jason notó algo en la superficie del agua. Sintió curiosidad y siguió caminando por el borde del agua. Cuando se acercó lo suficiente, vio otro imponente salmón que yacía de costado en pocos centímetros de agua, moviendo la cola débilmente. Jason intentó empujarlo con un palo a aguas más profundas, pero no lo consiguió. Era obvio que el pez estaba enfermo. Un poco más allá divisó otro salmón inmóvil, apenas cubierto por el agua, y más cerca de la orilla un pez muerto que estaba siendo comido por un enorme ave. Jason regresó al sendero de pedregullo. Stucky había salido de la cabaña y estaba sentado en una de las mecedoras con una pipa entre los dientes. Jason le preguntó acerca de los peces enfermos, arriesgando la teoría de que tal vez río arriba había algún problema de contaminación. No, respondió Stucky y le dio varias pitadas a su pipa. Aquí no hay contaminación. Esos peces acaban de procrear y ahora ha llegado el momento de que mueran. Sí, claro, dijo Jason, recordando de pronto lo que había leído acerca del ciclo de la vida de los salmones. Los peces reunían todas sus energías para regresar a su lugar de origen, pero una vez que desovaban y fertilizaban los huevos, morían. Nadie sabía exactamente por qué. Varias teorías se ocupaban de los problemas fisiológicos de pasar del agua salada al agua dulce, pero nadie tenía certeza de la verdadera razón. Era uno de los misterios de la naturaleza. Jason buscó a Carol con la mirada. Estaba atareada tratando de arrojar la línea desde el muelle. Jason miró a Stucky y le preguntó, ¿por casualidad no recuerda haber hablado con un médico llamado Alvin Hayes? No, tenía más o menos mi estatura, siguió diciendo Jason, pelo largo y cutis muy blanco. Veo a mucha gente aquí. De eso no me caben dudas, dijo Jason, pero el hombre al que me refiero estaba con esa chica, dijo, y señaló en dirección a Carol. Jason supuso que Stucky no solía ver demasiadas mujeres como Carol Donner. ¿La que está en el muelle? Sí, es muy bonita. De la boca de Stucky brotaron varias bocanadas cortas de humo. Entrecerró los ojos. El tipo del que me está hablando venía de Boston. Jason asintió. Lo recuerdo, dijo Stucky, pero no tenía aspecto de médico. Se dedicaba a la investigación. Tal vez se lo explique todo. Era muy raro. Me pagó $100 para que le consiguiera 25 cabezas de salmón. ¿Solo las cabezas? Sí, me dio su número de teléfono de Boston y me dijo que lo llamara con pago revertido cuando las tuviera. ¿Y entonces volvió aquí para recogerlas?, preguntó Jason, recordando que Hayes y Carol habían hecho 2 viajes a Seattle. Sí, me dijo que las limpiara bien y las empacara con hielo. ¿Por qué tardó tanto tiempo?, preguntó Jason. Con todos los peces disponibles, le parecía que las 25 cabezas se podían juntar en una sola tarde. Solo quería determinados salmones, dijo Stucky. Tenían que haber acabado de procrear, y en ese momento los salmones no comen carnada. Hay que atraparlos con una red. La gente que está pescando allá está sacando truchas. ¿Alguna especie particular de salmón? No, la única condición es que tenían que haber procreado. ¿Le comentó para qué necesitaba esas cabezas? No lo hizo y yo tampoco se lo pregunté, contestó Stucky.
Me pagaba bien y supuse que sería asunto suyo. Y solamente cabezas de peces, nada más. Solamente las cabezas. Jason abandonó el Porsche y quedó perplejo. La idea de que Hayes hubiera recorrido como 5.000 kilómetros para conseguir cabezas de salmón y marihuana le resultaba absurda. Carl lo divisó desde la punta del muelle y agitó los brazos para indicarle que fuera. «Tienes que probar esto, Jason», dijo. «Estuve a punto de pescar un salmón. Es fantástico. Ven». «Los salmones no pican aquí», dijo Jason. «Debió de haber sido una trucha». Carol pareció decepcionada. Jason estudió su hermoso rostro con pómulos altos. Si su premisa original era correcta, las cabezas de salmones debían de estar relacionadas con el intento de Hayes de crear un anticuerpo monoclonal. Pero ¿de qué manera podía eso contribuir a la belleza de Carol, tal como Hayes le había dicho a ella? No tenía sentido. «Supongo que no importa si es una trucha o un salmón», dijo Carol, concentrándose de nuevo en la pesca. «Me estoy divirtiendo de lo lindo». Un halcón que volaba en círculos se lanzó en picada hacia la zona de aguas menos profundas y trató de aferrar a uno de los salmones agonizantes con sus garras, pero el pez era demasiado grande y el ave no tuvo más remedio que soltarlo y remontarse nuevamente hacia el cielo. Mientras Jason observaba al pez, el salmón dejó de estremecerse en el agua y murió. «¡Tengo uno!», gritó Carol mientras su caña se arqueaba. El entusiasmo de la presa pescada contribuyó a despejar la mente de Jason. Ayudó a Carol a sacar a tierra una trucha de buen tamaño, un pez hermoso con ojos negros acerados. Jason sintió lástima por el animal y después de quitarle el anzuelo de la boca, convenció a Carol de que lo arrojara de vuelta al agua. Desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Para almorzar, caminaron por la orilla del río ensanchado hasta un promontorio rocoso. Mientras comían, no solo veían la totalidad del río, sino también los picos nevados de las Cascade Mountains. Era un espectáculo conmovedor. Ya era bien entrada la tarde, cuando iniciaron el regreso a la Salmonín. Al pasar junto a la cabaña, vieron otro enorme pez en los estertores de la muerte. Estaba de costado, con su vientre blanco y brilloso bien visible. «Qué triste», dijo Carol, aferrándose al brazo de Jason. «¿Por qué es preciso que mueran?» Jason no tenía respuesta a esa pregunta. Por la mente le pasó ese viejo cliché de la naturaleza es así, pero no lo dijo. Durante algunos momentos se quedaron observando al que había sido un magnífico salmón y cómo varios peces más pequeños corrían hacia él para alimentarse de su carne todavía viva. «¡Qué espanto!», exclamó Carol y tironeó el brazo de Jason. Siguieron caminando. Para cambiar de tema, Carol empezó a hablar sobre otra diversión que ofrecía el hotel: navegar en balsa por el agua espumosa de los rápidos y la cascada. Pero Jason no le prestó atención. La imagen horripilante de los diminutos depredadores que se alimentaban de la carne de ese pez más grande, agonizante, había hecho surgir en la mente de Jason el germen de una idea. De pronto, como una revelación, intuyó lo que Hayes había descubierto. No era algo irónico, era aterrador. El color desapareció del rostro de Jason, que se frenó en seco. «¿Qué ocurre?», preguntó Carol. Jason tragó. Tenía los ojos abiertos de par en par y no pestañeaba. «Jason, ¿qué te pasa?». «Tenemos que regresar a Boston», dijo con una nota de urgencia en la voz. Reanudó la caminata a paso vivo, casi arrastrando a Carol tras de sí. «¿De qué estás hablando?», protestó ella. Él no le respondió. «Jason, ¿qué es lo que pasa?», preguntó, y lo frenó de un tirón. «Lo siento», dijo él, como si estuviera en trance. «De pronto tuve un atisbo de lo que puede haber descubierto Alvin. Tenemos que regresar». «¿Qué quieres decir? ¿Esta misma noche?» «Enseguida». «Aguarda un minuto. Esta noche no hay vuelos a Boston. Recuerda que allá es 3 horas más tarde que aquí. Podemos quedarnos esta noche y partir a primera hora de la mañana». Jason no le contestó. «Por lo menos podríamos cenar», agregó Carol con irritación. Jason esperó a que ella se calmara. Al fin y al cabo, tal vez esté equivocado. ¿Quién puede saberlo?, pensó. Carol quería hablar sobre el asunto, pero Jason le dijo que ella no entendería. «Suenas muy sobrador». «Lo siento, te lo diré cuando lo sepa con certeza». Cuando se hubieron duchado y vestido, Jason comprendió que Carol tenía razón.
Si se hubieran dirigido en auto a Seattle, habrían llegado al aeropuerto alrededor de medianoche, hora de Boston, y no habría habido ningún vuelo hasta la mañana. Cuando bajaron al comedor, fueron escoltados a una mesa ubicada directamente frente a las puertas que conducían a la galería terraza. Jason sentó a Carol frente a las puertas, alegando que ella se merecía gozar de la estupenda vista. Después que les entregaron el menú, se disculpó por su manera de comportarse y le atribuyó todo el crédito en lo referente a estar en lo cierto sobre no partir enseguida. Me impresiona que estés dispuesto a admitirlo, dijo Carol con tono burlón. Para variar, ordenaron trucha en lugar de salmón y en vez del vino de Washington bebieron un Chardonnay Napa Valley. En el exterior, la tarde se convertía lentamente en noche y las luces se encendieron en los muelles. A Jason le costó concentrarse en la comida. Comenzaba a caer en la cuenta de que si su teoría era correcta, Hayes había sido asesinado y Helen no había sido víctima de una violencia casual. Y si Hayes tenía razón y alguien estaba utilizando su descubrimiento accidental y aterrador, el resultado podía ser mucho más grave que una epidemia. Mientras la mente de Jason funcionaba sin cesar, Carol llevaba todo el peso de la conversación, pero cuando ella se dio cuenta de que él estaba distraído, le tomó el brazo y le dijo: «No estás comiendo nada». Jason miró con aire ausente la mano de Carol sobre su brazo, su plato de comida y luego a Carol. «Estoy preocupado, lo siento». «No importa, si no tienes apetito, tal vez deberíamos ir a averiguar qué vuelos hay a Boston por la mañana». «Podemos esperar hasta que hayas terminado de comer», dijo Jason. Carol arrojó su servilleta sobre la mesa. «He comido más que suficiente, gracias». Jason miró en busca del camarero. Su mirada se paseó por el comedor y de pronto se detuvo y quedó fija en un hombre que acababa de ingresar en el recinto y estaba junto al atril del Maitre. El individuo examinaba lentamente el comedor con la mirada, mesa por mesa. Llevaba un traje azul oscuro con una camisa blanca de cuello abierto. Incluso a la distancia, Jason alcanzó a distinguir que el hombre usaba en el cuello una gruesa cadena de oro que brillaba con las luces del techo. Jason escrutó al recién llegado. Su aspecto le parecía familiar, pero no lograba localizarlo. Era de raza hispana, con pelo negro y tez muy bronceada. Tenía la apariencia de un exitoso hombre de negocios. De pronto, Jason recordó. Había visto esa cara la espantosa noche de la muerte de Hayes. Ese individuo estaba en la acera del restaurante y luego en el exterior de la sala de guardia del Massachusetts General Hospital. Justo en ese momento, el hombre vio a Jason, y Jason sintió un escalofrío que le bajó por la columna. Era obvio que el hombre había reconocido a Jason porque inmediatamente se lanzó hacia adelante, la mano derecha metida en el bolsillo de la chaqueta. Caminaba con una meta fija, acortando la distancia con rapidez. Como Jason acababa de evocar el asesinato de Helen Brenkivist, quedó paralizado de pánico. Su intuición le anunció lo que estaba a punto de ocurrir, pero le resultaba imposible moverse. Todo lo que podía hacer era mirar a Carol. Habría deseado gritar y decirle que huyera a toda carrera, pero no podía. Estaba paralizado. Por el rabillo del ojo vio que el hombre rodeaba una mesa próxima. «¿Jason?», preguntó Carol, inclinando la cabeza hacia un lado. El hombre estaba a solo unos pasos de distancia. Jason vio cómo la mano del hombre emergía del bolsillo y también el brillo del metal cuando su mano cubrió el revólver. La vista del arma finalmente galvanizó a Jason y le permitió entrar en acción. En una súbita explosión de actividad, arrancó el mantel de la mesa, enviando los platos, copas y las fuentes volando al piso. Carol se puso de pie de un salto con un grito. Jason arremetió contra el hombre, revoleando el mantel sobre la cabeza. Lo empujó de espaldas hacia una mesa vecina y la volteó con una lluvia de porcelana y de cristal. La gente que estaba sentada a la mesa gritó y trató de huir, pero algunas personas quedaron atrapadas en el laberinto de sillas volcadas. En la conmoción, Jason tomó a Carol de la mano y con un tirón la hizo transponer la puerta que daban a la galería. Después de haber logrado sacudir su parálisis provocada por el pánico, Jason era ahora un torrente de acción. Sabía quién era ese individuo hispano con aspecto de hombre de negocios.
Era el asesino que Hayes afirmaba lo perseguía para matarlo. A Jason no le cabía ninguna duda de que sus siguientes blancos eran Carol y él mismo. Arrastró a Carol por los escalones que conducían al parque, con la intención de rodear el hotel y correr hacia la playa de estacionamiento, pero comprendió que nunca lo lograrían. Tenían más posibilidades si corrían hacia uno de los botes amarrados en el muelle. ¡Jason! Le gritó Carol cuando él cambió de dirección y la arrastró por el parque. ¿Qué demonios te pasa? A espaldas de ellos, Jason oía cómo se abrían las puertas del comedor y dio por sentado que lo perseguían. Cuando llegaron al muelle, Carol trató de detenerse. ¡Vamos, maldita sea! Gritó Jason por entre sus dientes apretados. Cuando miró hacia la posada, vio una figura que corría por el porche y luego bajaba los escalones. Carol trató de liberarse, pero Jason la apretó más fuerte y la tiró hacia adelante. ¡Quieren matarnos! Le gritó. A los tumbos corrieron hacia el extremo del muelle, sin prestar atención a los botes de remo. Jason le gritó a Carol que lo ayudara a soltar 3 de los botes de goma y los empujara al río. Ya se desplazaban corriente abajo, cuando quien los perseguía llegó al amarradero. Jason ayudó a Carol a abordar el cuarto bote y saltó también él, apartándolo del muelle con el pie. También ellos avanzaron río abajo, primero muy lentamente y luego adquiriendo velocidad. Jason obligó a Carol a acostarse en el piso del bote y luego cubrió el cuerpo de la muchacha con el suyo. Un inocente pop fue seguido por un fuerte golpe sordo en alguna parte del bote. Casi al mismo tiempo se oyó el sonido de aire que escapaba. Jason gruñó. El hombre estaba disparando contra ellos con una pistola con silenciador. Otro pop fue seguido por un sonido metálico, cuando la bala rebotó contra el motor fuera de borda, y otra cacheteó el agua. Para su gran alivio, Jason comprobó que el bote de goma estaba dividido en compartimentos estancos. Aunque una bala hubiera desinflado una sección, el bote no se hundiría. Algunos disparos más se quedaron cortos, y luego Jason oyó un golpe contra la madera del embarcadero. Jason levantó la cabeza con precaución y miró hacia atrás. El individuo había bajado una de las canoas de su soporte y la estaba empujando hacia el agua. El miedo volvió a ser presa de Jason. Ese hombre podía remar mucho más rápido de lo que la corriente los hacía avanzar a ellos. La única posibilidad que les quedaba era conseguir encender el motor, un antiguo fuera de borda con cuerda de arranque. Jason llevó la palanca a la posición encendido y tiró de la cuerda. Nada. El asesino ya había abordado la canoa y empezaba a avanzar hacia ellos. Jason volvió a tirar de la cuerda. Ningún resultado. Carl levantó la cabeza y dijo con tono nervioso: «Se está acercando». Durante los siguientes 15 segundos, Jason tiró frenéticamente de la cuerda una y otra vez. Alcanzaba a distinguir la silueta de la canoa que avanzaba silenciosamente por el agua. Verificó para ver si la palanca estaba en encendido e hizo un nuevo intento, sin resultado. Su mirada fue a parar al tanque de combustible, que rogó mentalmente que estuviera lleno. Como la tapa negra parecía estar suelta, él la ajustó. Justo a un costado vio un botón que él supuso era para incrementar la presión del tanque. Lo oprimió una media docena de veces y notó que cada vez ofrecía más resistencia. Volvió a levantar la vista y vio que la canoa ya casi estaba sobre ellos. Tomó una vez más la cuerda del arranque y tiró de ella con todas sus fuerzas. El motor surgió a la vida con un gruñido. Entonces llevó la palanca a la posición marcha atrás, pues la corriente los arrastraba río abajo con el bote en posición invertida. Empujó a fondo el acelerador y volvió a arrojarse al fondo del bote, sosteniendo a Carol para que no se levantara. Tal como lo esperaba, hubo varios otros disparos, 2 de los cuales dieron contra el bote de goma. Cuando Jason se animó a mirar de nuevo, la brecha se había aumentado. En la oscuridad casi no alcanzaba a divisar la canoa. «Quédate abajo», le ordenó a Carol, mientras revisaba el alcance de los daños sufridos por el bote. Un sector del lado derecho de la proa estaba blando, lo mismo que una porción de la borda izquierda. Por lo demás, el bote estaba intacto. Acercándose al motor fuera de borda, Jason cortó el acelerador, puso el motor en marcha hacia adelante. Luego colocó en ángulo la caña del timón para enfilar el bote corriente abajo y en dirección al centro del río.
Lo último que quería era dar contra las rocas. Muy bien, le gritó a Carol, ya puedes incorporarte. Carol emergió con cautela del fondo del bote y se pasó la mano por el pelo. No puedo creer lo que está ocurriendo, gritó por sobre el rugido del motor fuera de la borda. ¿Qué demonios vamos a hacer? Seguiremos río abajo hasta que veamos algunas luces. Tiene que haber muchos sitios por esta zona. Mientras seguían avanzando, Jason se preguntó si sería seguro detenerse en otro muelle. Después de todo, el perseguidor podría subir a su automóvil y bordear el río. Tal vez haya una luz en la otra orilla, pensó. Por la silueta de los árboles que flanqueaban el río, Jason pudo calcular la velocidad que desarrollaban. Era más o menos como la de una caminata a paso vivo. También tuvo la sensación de que el río gradualmente comenzaba a ser menos ancho, sobre todo cuando le pareció que su velocidad aumentaba. Al cabo de media hora de navegación, todavía no se divisaba ninguna luz, solo un bosque tupido y oscuro que festoneaba un cielo salpicado de estrellas, pero sin luna. No veo nada, gritó Carol. Está bien, la tranquilizó Jason. Después de otro cuarto de hora de trayecto, los árboles circundantes se cerraron en forma abrupta, indicando que esa zona del río ancha como un lago llegaba a su fin. Cuando tuvo los árboles más cerca, Jason comprobó que había calculado mal la velocidad que llevaban. Se movían mucho más rápido de lo que supuso. Llevó el brazo hacia atrás y soltó el acelerador. El pequeño motor fuera del borda lanzó un gemido. No bien cesó el ruido del motor, Jason oyó otro sonido mucho más ominoso, el profundo rugido del agua revuelta y espumosa. Santo cielo, se dijo, recordando las cascadas río arriba de la Salmonín. Llevó a un costado el motor fuera de borda e hizo girar el bote. Luego empujó el acelerador a fondo. Para su enorme sorpresa y consternación, la velocidad disminuyó, pero no logró detener el avance apresurado río abajo. A continuación, intentó dirigir el bote hacia la orilla. Lentamente se movió en forma lateral, pero luego se desató un verdadero infierno. El río se estrechó hasta convertirse en una garganta rocosa que absorbió a Jason y a Carol. Alrededor de la borda del bote de goma había una soga corta fijada a intervalos por una serie de ojales. Jason se aferró a la cuerda de los dos lados del bote, abarcando la totalidad de la embarcación con sus brazos extendidos. Le gritó a Carol que hiciera lo mismo. Ella no lo oyó por el rugido del agua, pero al ver lo que él hacía, intentó imitarlo. Por desgracia, no logró hacerlo, pero se aferró a un lado y trabó una pierna debajo de los asientos de madera. En ese momento dieron contra la primera turbulencia real y el bote fue arrojado al aire como un corcho. El agua entró a baldazos. Jason escupió agua. La oscuridad y el agua en los ojos le imposibilitaban ver. Sintió que el cuerpo de Carol golpeaba contra el suyo y trató de sujetarla con la pierna. Luego fueron a dar contra una roca y el bote empezó a girar en dirección inversa a las agujas del reloj. Durante todo ese tiempo de violenta actividad, Jason seguía teniendo en mente la imagen de los saltos de agua. Sabía que en cualquier momento podían precipitarse a la muerte. Jason y Carol siguieron prendidos a las sogas y aterrados. Golpeaban de lado a lado y de un extremo al otro en vertiginosos giros, completamente a merced del agua. Todo el tiempo pensaron que el bote se daría vuelta. La cabina se llenó de agua. El frío era bastante intenso. Después de lo que les pareció una eternidad en el infierno, el agua se tranquilizó. Seguían girando y tambaleándose río abajo, pero ya sin esos violentos sacudones. Jason miró hacia afuera. Vio rocas a ambos lados y supo que el tormento no había terminado. Con un tremendo envión hacia arriba, el infierno recomenzó. A Jason le empezaron a doler los dedos. La combinación de constante contractura muscular y el frío empezaban a tener efecto. Se aferró a las sogas con todas sus fuerzas y trató de sujetar todavía más a Carol con las piernas. El dolor de sus manos era tan intenso que por un instante creyó que no tendría más remedio que soltar la soga. Luego, con la misma celeridad con que la pesadilla se inició, todo terminó. Todavía girando, el bote se lanzó hacia aguas relativamente serenas. El ruido atronador de los rápidos disminuyó. Las márgenes del río se alejaron y permitieron observar un cielo estrellado. Dentro del bote había unos 15 centímetros de agua helada,
pero Jason comprobó que el motor fuera de borda traqueteaba con tanta suavidad como si nada hubiera ocurrido. Con manos temblorosas, Jason enderezó el bote y detuvo su desagradable rotación. Sus dedos rozaron un botón en el yugo de popa. Se arriesgó y lo oprimió. El agua del interior del bote fue bajando lentamente. Se mantuvo atento a las siluetas de los árboles de la orilla. Más adelante, el río describía una curva cerrada hacia la izquierda, y cuando viraron, finalmente vieron luces. Jason dirigió el bote hacia la orilla. Al acercarse, vio varios edificios muy iluminados, muelles y una serie de botes de goma como el de ellos. Todavía tenía miedo de que el asesino pudiera haber ido a interceptarlos en su automóvil, pero era preciso que desembarcaran. Llevó el bote junto al segundo muelle y detuvo el motor. «Vaya si sabes entretener a una chica», exclamó Carl mientras los dientes le castañeteaban. «Me alegro de que conserves tu sentido del humor», dijo Jason. «No confíes en que dure demasiado. Quiero saber qué es lo que está pasando». Jason se incorporó con dificultad y se aferró al muelle. Ayudó a Carl a salir del bote. Luego lo hizo él y ató la soga a una cornamusa. De uno de los edificios se oía el sonido de música country. «Debe de ser un bar», dijo Jason, y tomó la mano de Carl. «Tenemos que calentarnos un poco si no queremos pescarnos una neumonía». Jason abrió la marcha por el sendero de grava, pero en lugar de entrar en el edificio, se dirigió a la playa de estacionamiento y empezó a mirar dentro de los vehículos estacionados. «Un momento», dijo Carol con irritación. «¿Qué haces ahora?» «Estoy buscando llaves», dijo Jason. «Necesitamos un auto». «No puedo creerlo», dijo Carol, levantando los brazos con gesto de impotencia. «Pensé que la meta era abrigarnos un poco. No sé qué harás tú, pero yo pienso ir a ese restaurante». Sin esperar una respuesta, echó a andar hacia la entrada. Jason corrió hacia ella y la tomó del brazo. «Tengo miedo de que allí esté el hombre que nos disparó». «Entonces llamemos a la policía», dijo Carol. Se soltó de Jason y entró en el restaurante. El hispano no estaba en el restaurante, así que siguiendo la sugerencia de Carol, llamaron a la policía, quien resultó ser un sheriff local. El propietario del restaurante se negó a creer que Jason y Carol hubieran navegado por la garganta del diablo en la oscuridad. «Nadie ha hecho eso antes», dijo. Buscó smokings de los camareros y pantalones de cocina a cuadros blancos y negros para que se cambiaran. También insistió en que bebieran un ron caliente, con lo que finalmente logró que dejaran de temblar. «Jason, tienes que decirme qué está ocurriendo», insistió Carl mientras esperaban al sheriff. Se sentaron frente a una mesa bastante alejada de un tocadisco automático que propalaba música de la década del 50. «No estoy muy seguro», dijo Jason, «pero el hombre que abrió fuego contra nosotros estaba en la vereda del restaurante cuando Alvin murió. Mi teoría es que Alvin fue víctima de su propio descubrimiento y que si no hubiese muerto esa noche, al final el mismo hombre lo habría matado de todos modos. Así que Alvin decía la verdad cuando me aseguró que alguien quería matarlo». «Esto no suena real», dijo Carol, tratando de alisarse el pelo, que se le estaba secando en rizos enredados. «Ya lo sé, pasa lo mismo con casi todas las conspiraciones». «¿Y qué me dices del descubrimiento de Hayes?» «No tengo certeza al respecto, pero si mi teoría es correcta, es algo demasiado pavoroso como para reflexionar sobre ella. Por eso quiero regresar a Boston». Justo en ese momento se abrió la puerta y entró el sheriff, Marvin Arnold. Era un hombre alto y corpulento ataviado con un arrugado uniforme color caqui, con más hebillas y correas de las que Jason había visto jamás. Pero lo que más le importó a Jason fue el Magnum 357 sujeto a su enorme muslo. Esa era la clase de arma que Jason habría deseado tener allá en la Salmonín. Marvin ya había oído comentarios sobre la conmoción ocurrida en la Salmonín y había estado allí para verificar las cosas. Lo que desconocía era la existencia de un hombre con una pistola, y nadie había oído ningún disparo. Cuando Jason le describió lo ocurrido, notó que Marvin lo observaba con bastante escepticismo. No obstante, Marvin quedó sorprendido e impresionado cuando se enteró de que Jason y Carol habían descendido por la garganta del diablo, en plena oscuridad. «No creo que haya mucha gente que se lo crea», dijo, sacudiendo su imponente cabeza con admiración. Marvin los llevó de vuelta a la Salmonín, donde Jason se sorprendió al comprobar que había varios cargos contra él, pues lo hacían responsable por los daños producidos en el comedor. Nadie había visto ningún arma.
y lo que era todavía más sorprendente, nadie recordaba a un hombre de rostro atezado y traje azul oscuro. Pero por último, la gerencia de la posada decidió levantar los cargos, aduciendo que dejarían que el seguro se hiciera cargo de los daños. Con eso, solucionado, Marvin se tocó la gorra y se preparó a partir. ¿Y qué me dice de protección?, preguntó Jason. ¿Protección contra qué?, preguntó a su vez Marvin. ¿No le resulta un poco extraño que nadie corrobore su historia? Mire, creo que ustedes ya han provocado bastantes líos por esta noche, y lo mejor que pueden hacer es subir a su habitación y dormir como es debido. Necesitamos protección, dijo Jason, tratando de sonar autoritario. ¿Qué haremos si el asesino vuelve? Mire, amigo, no puedo quedarme aquí toda la noche sentado a su lado teniéndole la mano. Yo soy el único policía de este turno y tengo que vigilar todo el maldito condado. Enciérrese en el cuarto y échense un buen sueño. Con una inclinación de cabeza dirigida al gerente, Marvin transpuso la puerta principal de la posada. El gerente le dedicó a Jason una sonrisa condescendiente y se dirigió a su oficina. Esto es irreal, dijo Jason con una mezcla de miedo e irritación. No puedo creer que nadie notara al tipo hispánico. Fue a la cabina con el teléfono público y buscó en la sección de agencias de detectives privados. Encontró varias en Seattle, pero cuando discó sus números, la respuesta fue de contestadores automáticos. Dejó su nombre y el número del hotel, pero sin demasiadas esperanzas de contactar a alguno esa misma noche. Cuando salió de la cabina telefónica, le dijo a Carl que partirían inmediatamente. Ella lo siguió por la escalera. Son las 9:30 de la noche, protestó ella cuando entró en el cuarto después de él. No me importa, nos iremos tan rápido como podamos. Empaca tus cosas. ¿Yo no tengo derecho a opinar? No, tú decidiste que nos quedáramos esta noche y también que llamáramos a la policía local. Ahora me toca a mí. Nos vamos de aquí enseguida. Durante un minuto, Carol se quedó parada en el centro de la habitación mirando a Jason meter las cosas en su bolso. Luego decidió que tal vez él tuviera razón. 10 minutos más tarde, ya con su propia ropa, bajaron su equipaje y fueron a arreglar la cuenta. Tengo que cobrarles esta noche, les informó el hombre detrás del mostrador de conserjería. Jason ni se molestó en discutir. En cambio, le pidió que por favor le llevara el auto a la entrada del frente. Le dio $5 de propina, así que el empleado aceptó gustoso. Una vez en el auto, Jason supuso que se sentiría menos ansioso y menos vulnerable. No ocurrió ninguna de las dos cosas. Al alejarse del hotel e ingresar en el oscuro camino de montaña, comprendió qué aislados estaban. 15 minutos más tarde, vio un par de faros por el espejo retrovisor. Al principio Jason trató de no prestarles atención, pero luego fue evidente que se acercaban cada vez más, pese a que Jason aceleraba también más. Tenemos a alguien detrás de nosotros, dijo Jason. Carol giró la cabeza y miró hacia atrás. Siguieron una curva y los faros desaparecieron, pero en la siguiente recta volvieron a aparecer. Estaba más cerca. Carol miró hacia adelante. Te dije que deberíamos habernos quedado allá. Vaya ayuda, exclamó Jason con sarcasmo. Pisó a fondo el acelerador. Ya iban a más de 95 kilómetros por hora en un camino lleno de curvas. Jason aferró con fuerza el volante y miró por el espejo retrovisor. El otro automóvil estaba cerca y sus faros parecían los ojos de un monstruo. Trató de pensar qué podía hacer, pero no se le ocurrió otra cosa que intentar avanzar más deprisa que el coche que lo seguía. Llegaron a otra curva. Jason giró el volante. Vio la boca de Carol abierta en un grito silencioso. Sintió que el auto empezaba a doblarse en dos como un cortaplumas. Frenó y patinaron primero para un lado y después para el otro. Carol se sujetó al tablero de instrumentos para estabilizarse. Jason sintió que el cinturón de seguridad se le incrustaba. Luchando contra el vehículo, Jason consiguió mantenerlo sobre el camino. Detrás de él, el auto que los perseguía estrechó la distancia que los separaba. Ahora estaba casi encima, y la luz de sus faros llenaban el auto de Jason con una luz espectral. El pánico hizo que Jason pisara el acelerador a fondo, lo cual logró que se estabilizara y salieron disparados hacia adelante, descendiendo por una pequeña colina. Pero el otro auto seguía pisándoles los talones como un perro de caza prendido a las patas de un ciervo. Luego, para azoramiento de Jason y de Carol, el auto se llenó de una luz roja intermitente. Tardaron un momento en caer en la cuenta de que la luz provenía del techo del auto de atrás.
Cuando Jason reconoció lo que era, aminoró la marcha sin dejar de mirar por el espejo retrovisor. El otro vehículo hizo lo mismo. Un poco más adelante, en una salida del camino, Jason llevó el auto a la banquina. Tenía la frente cubierta de transpiración y los brazos le temblaban por la fuerza con que había estado aferrando el volante. El otro automóvil también se detuvo y su destellador iluminó los árboles circundantes. Por el espejo retrovisor, Jason vio que la portezuela se abría y del auto se apeaba Marvin Arnold, quien le había quitado la correa de seguridad a su Magnum 357. Bueno, vaya sorpresa, dijo, cuando iluminó con su linterna la cara de Jason. Si no es el pobre perseguido. Furioso, Jason le gritó: ¿Por qué me encendió el destellador desde el principio? Quería pescar a uno de esos locos que corren a toda velocidad por los caminos, dijo Marvin, y se echó a reír. No sabía que estaba persiguiendo a mi lunático favorito. Después del consabido sermón y de una multa por exceso de velocidad, dejó que Jason y Carol prosiguieran su camino. Jason estaba demasiado enojado como para hablar, así que siguieron en silencio en dirección a la autopista, donde Jason anunció: Creo que deberíamos seguir con el auto hasta Portland. Solo Dios sabe quién puede estar esperándonos en el aeropuerto de Seattle. Yo no tengo inconveniente, dijo Carol, demasiado cansada para discutir. Se detuvieron en un motel cercano a Portland para dormir un par de horas y con las primeras luces del amanecer fueron al aeropuerto, donde abordaron un vuelo a Chicago. De Chicago volaron a Boston, donde aterrizaron poco después de las 5:30 de la tarde del sábado. En el taxi, frente al departamento de Carol, Jason de pronto se echó a reír. Ni siquiera se me ocurre cómo disculparme por lo que te he hecho pasar. Carol tomó su bolso. Bueno, por lo menos no fue aburrido. Mira, Jason, no quisiera ser sarcástica ni regañona, pero por favor dime lo que está pasando. Tengo que saber. Te lo diré cuando esté seguro, dijo Jason. Te lo prometo. En serio, solo hazme un favor. Esta noche no te muevas de tu casa ni hables con nadie. Quiero creer que nadie sabe que estamos de vuelta, pero se puede desatar un verdadero infierno cuando lo descubran. Te juro que no pienso ir a ninguna parte, doctor, dijo Carol con un suspiro. Ya he tenido más que suficiente. ¡Wow! ¡Qué capítulo! La tensión alcanza un punto crítico, ¿no? Cuando, bueno, Jason finalmente deduce el descubrimiento de Hayes. ¿Quién podría decirlo, no? Que en este lugar donde parecía que había fracasado por completo, de repente, por unos peces, por una conversación, por una persona que nada tenía que ver, todas las fichas parecen encajar. Pero su satisfacción intelectual al descubrir el misterio se reduce muy rápidamente, dejando paso a la desesperación al comprender las terribles implicaciones de su teoría. La imposibilidad de regresar a Boston de inmediato acentúa su angustia, atrapándolo en una mezcla de impotencia y urgencia, mientras que Carol no sabe qué sucede y no entiende nada. Entonces, bueno, comprende que puede quedarse y disfrutar de lo que queda de la estadía, ¿verdad? Sin embargo, la escena con Carol, que parecía un intento de distraerse, da como giro inesperado cuando son atacados de manera violenta. El hombre hispánico irrumpe con intenciones mortales, desatando un peligro tangible y transformando la trama en una vertiginosa secuencia de acciones de supervivencia. De repente encontramos a este médico pacífico reaccionando de maneras eh, que nunca hubiera imaginado ni él ni nosotros, ¿verdad? Muy poco propias de él. Este capítulo entonces marca un punto de no retorno, donde el peligro que antes parecía distante ahora es inminente y personal. La combinación de la angustia intelectual de Jason y el peligro físico redefine el curso de la historia, intensificando la narrativa y dejando en claro que ya no hay lugar para la calma. La acción y la intriga se han entrelazado de manera explosiva en este capítulo y Jason debe enfrentarse no solo a los enigmas científicos, sino también a amenazas que podrían costarle la vida, a él y a Carol, ¿no?
al final se disculpa, no sabe cómo disculparse por el lío en que la metió, el lío en que se metió él también, ¿no? No se fue dando cuenta. La verdad que qué ciego lo ve, nosotros lo venimos viendo hace rato. Parece una película de terror donde uno le dice, no vayas por ahí, no hagas eso, y sin embargo, él sigue y sigue. Y bueno, acá está, Jason, te metiste en un lío del que no podés salir. Ahora se desató el infierno. La policía no le cree, está solo y desamparado de repente y, bueno, por lo menos logró volver a Boston. Ahí veremos qué hace, cuál es el siguiente paso a dar. ¿Qué harían ustedes en su situación? Quisiera saberlo. Bueno, espero que les haya gustado este capítulo. Si es así, no se olviden de dejar like. Comenten, por favor, qué les pareció. Y suscríbanse y compartan si es que les parece apropiado para compartir con alguien que tal vez le pueda interesar este tipo de historias. Muchísimas gracias por haberme acompañado y no se pierdan el siguiente capítulo porque es una bomba. Adiós.